Espíritu, alma, cuerpo y corazón. Capítulo 12, final. Experiencia y práctica. Quinta parte, última. Tu voluntad y la voluntad del Padre. En cada función que el Señor dio al hombre cuando lo creó, tiene un propósito magnífico. Y otra función que dio al corazón espiritual es la voluntad, que a la vez hace parte del alma. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, su mayor preocupación estaba centrada en el hecho de que la voluntad del Padre fuese hecha en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La única manera de que el reino de Dios y el reino de los cielos sean establecidos en la tierra es que haya hombres dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Igualmente, los hijos de Dios que aspiran a entrar y a ser parte del reino de los cielos deben alcanzar un requisito único: hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Igualmente, para ser parte del cuerpo de Cristo, para ser aquellos que conforman su familia, para pertenecer a Él es necesario cumplir su voluntad. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo capítulo 12, versículo 50 y Marcos capítulo 3, versículo 35. Podemos colegir entonces que Dios colocó una voluntad en nuestra alma y en nuestro corazón con el fin de que por medio de ella hagamos la voluntad del Padre. Pero debemos ser cuidadosos porque en esto está engañado todo el cristianismo al creer que cada uno de ellos esté en capacidad de hacer la voluntad del Padre, y luchan cada día por lograrlo, y al final de toda esa labor están tratando de servir a Dios en el viejo hombre, en la línea de Caín, y de paso se hacen uno con Satanás y se convierten en opositores del Señor. El Señor Jesús mismo nos dio valiosos ejemplos al enseñarnos que no era Él, como hombre, quien podía hacer la voluntad del Padre, sino que era el Padre operando en Él quien hacía su voluntad. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 5, versículo 30 y capítulo 6, versículo 38. Mientras Jesús vivió en carne en esta tierra, no hizo ningún esfuerzo para hacer la voluntad del Padre, sino que se dispuso para que el Padre hiciera su voluntad en y por medio de Él. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Juan capítulo 14, versículo 10. Con nosotros ocurre lo mismo hoy. El Padre está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y en la medida que abrimos nuestro corazón y permitimos que haga su trabajo en nosotros, hacemos su voluntad, o dicho más adecuadamente, Él hace su voluntad en nosotros. El mismo Señor Jesús lo afirmó cuando dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan capítulo 14, versículo 12. Las obras que el Señor hizo no se refiere a los milagros espectaculares que tanto gustan a los líderes y ministros cristianos, porque a ellos les encantan las cosas espectaculares, sino que las obras a las que se refiere el Señor aquí es hacer la voluntad del Padre. El Señor afirma que así como Él hizo,
nosotros haríamos igual y aún cosas más elevadas. Así las cosas, apreciado hermano, no te esfuerces por hacer la voluntad del Padre. Simplemente abre tu corazón a Él, disfruta sus riquezas y permites que Él día a día haga su voluntad en ti. Este es el verdadero propósito para el cual Dios puso en tu corazón una voluntad. No permitas que Satanás te engañe como tiene engañados a los cristianos. Ellos están convencidos de que son capaces de hacer la voluntad de Dios y hacen grandes esfuerzos por agradarlo, actuando según su propia mente carnal, según sus puntos de vista, según sus deseos, y hasta de manera inconsciente se creen más sabios que el Señor, y en algunas ocasiones quieren trabajar para el Señor enseñándole métodos de hacer lo que creen que deben hacer. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Colosenses capítulo 2 versículo 18. Debes entender que hacer la voluntad de Dios no requiere ninguna iniciativa de tu parte, porque todo lo que proviene de ti es abominable para el Señor. Hacer su voluntad consiste en rendirte totalmente a Él, dedicarte a disfrutar las insondables riquezas que están en Él. Él está en tu corazón y te guía en cada una de tus actividades, y espontáneamente cumplirás su voluntad, y de esa manera lo agradas, vas creciendo, vas madurando, y cuando el Señor venga te dará amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Otro ejemplo que nos dio Jesús en cuanto a hacer la voluntad del Padre lo encontramos en la agonía que vivía en Getsemaní horas antes de ser crucificado. Estando en comunión con el Padre, visualizó todo el sufrimiento por el cual debía pasar para redimirnos. Él sabía que lo iban a apresar, que lo insultarían, lo golpearían, sería azotado, vituperado, burlado, abofeteado, que tendría que pasar por el indescriptible dolor de ser clavado en sus manos y en sus pies, que los dolores que los clavos le producirían serían insoportables. Conocía de antemano que el pecado sería puesto en su cuerpo y que tendría que sufrir los rigores del juicio de Dios para eliminar la naturaleza de Satanás, la persona del diablo, y exhibir a sus huestes para derrotarlas. El Señor sabía que tendría que pasar por una muerte lenta, que en cada segundo que durara su martirio tendría que soportar un indecible suplicio, y al visualizarlo se atrevió a decirle al Padre que si de alguna manera fuera posible cambiar ese camino que debía caminar, pero que si era imposible, entonces Él se sometía a su voluntad. De nuevo, por segunda vez, se fue y lloró diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo capítulo 26, versículo 42. Esta petición de Jesús al Padre se repitió por 3 veces. La angustia que el Señor vivió allí era tan grande que en su sudor no manaba solamente agua, sino que sudaba sangre. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Su malestar era tan grande que el Espíritu describe cómo estaba su ánimo. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está profundamente triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26, versículos 37 y 38. Su angustia era tan grande que deseaba compartirla, si no con todos, sí con 3 de sus discípulos. Pero mientras él sufría con esa indescriptible intensidad, ellos dormían. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Mateo capítulo 26, versículo 40.
Ni tú, querido lector, ni yo, ni ningún otro hijo de Dios hemos pasado por un sufrimiento semejante, y tampoco tenemos capacidad para sostener una lucha de ese tamaño. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni desfallezcan vuestras almas, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado por completo la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo hijo que recibe. Hebreos capítulo 12, versículos 3 al 6. Nosotros ya no tenemos que combatir contra el pecado, porque el Señor ya combatió contra él y lo destruyó, para librarnos de su poder y de su daño. Lo que hace el Señor cuando es necesario, nos somete a algunos episodios de disciplina, y esa disciplina nos hace sufrir, pero ese es un sufrimiento pequeño que no tiene punto de comparación con el combate que el Señor tuvo que soportar para acabar con el pecado y librarnos de sus nocivos efectos. Debes entender que eres un hijo de Dios y que Él es un Padre cuidadoso y generoso, y que en todo lo que ocurre en tu vida el Señor está, que nada de los sucesos que te sobrevienen son producto del azar o de la suerte, sino que todo emana de la voluntad del Señor, y que todos los hechos te ayudan a bien, te impulsan a crecer para que antes de la venida del Señor madures y puedas entrar en el reino de los cielos. Debes eliminar esa tendencia propia del hombre viejo, consistente en renegar y lamentarse, porque las cosas ocurren en contra de tus deseos y tus puntos de vista. Cuando tengas que enfrentar cosas negativas que te disgustan, aprende a ver que en ellas está el Señor y habitúate a ser agradecido, dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Efesios capítulo 5, versículo 20 y Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Comprende de una vez por todas que eres un hijo de Dios y que tienes un Padre amoroso, cuidadoso y detallista, que nunca hará ni te dará nada para destruirte, sino que en todo lo que hace tiene el propósito de que crezcas, madures y alcances su estatura, y de esta manera puedas ganar el mayor galardón que ha preparado para sus hijos, consistente en entrar en el disfrute pleno del reino de los cielos. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas capítulo 11, versículos 11 al 13. El Señor tiene mucho más para mostrarnos con respecto a hacer y disfrutar su voluntad, pero en este libro no escribiremos más al respecto, sino que el Señor quiere que aprendas a vivir en comunión con Él, para que te revele las cosas que tiene ocultas en su corazón y que ha preparado para revelárselas a quienes lo amamos. La emoción, los sentimientos. Es necesario concluir este libro hablando de la realidad práctica que debe tener nuestro corazón con respecto a otra de las funciones que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Se trata de los sentimientos o las emociones. La Biblia nos dice que cuando Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, tuvo un buen placer, un beneplácito. Sin duda, ese placer es un sentimiento, una emoción que Dios sintió en su alma cuando pensó en ti y pronunció tu nombre, escogiéndote para darte un destino. Por un lado, que llegaras a tener la imagen del Hijo y Él sea tu primogénito, y por otro, o mejor su primogénito, y por otro, para que seas santo y sin mancha delante de Él.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Romanos capítulo 8, versículo 29, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. La Biblia nos muestra también que Dios tiene dolor en su corazón, y este dolor es un sentimiento, una emoción. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis capítulo 6, versículo 6. Cuando el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, viendo esa criatura suya, debió sentir mucha felicidad, porque ahora tenía un ser con el que podía mezclarse. Pero cuando en Génesis 6 ve que ese hombre se había corrompido hasta lo más bajo y ruin, sintió mucha tristeza y dolor en su corazón. Cuando el Señor habló del corazón que debían alcanzar los ciudadanos del reino de los cielos, dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo capítulo 5, versículo 4. Lloramos de tristeza y lloramos también de alegría. Y la tristeza, la alegría y el gozo son manifestaciones propias de la emoción que está en nuestro corazón. Cuando vemos hombres y mujeres creados a la imagen y semejanza de Dios, pero que no tienen en cuenta para nada al Señor, que están alejados de Él siguiendo a Satanás, la tristeza nos embarga y llegamos a llorar. El Señor promete consolarnos y así es. Nos sentimos sumergidos en su atenuante consuelo, con un bálsamo que calma nuestros dolores. Oímos su cariñosa voz en lo más profundo de nuestro ser, dándonos aliento y sosiego, y animándonos a que sigamos creciendo, a que sigamos agradándolo, y a que no dejemos un instante su comunión. En fin, concluimos diciendo que Dios puso una emoción en nuestro corazón para Él llenarla de sus emociones. Epílogo. Tenemos que decir a manera de conclusión que Dios creó en nosotros mente, voluntad y emoción para llenarlas de sus pensamientos, su voluntad y sus sentimientos. Esta es la genuina vida de iglesia. De esta manera vivimos como hijos de Dios, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo por medio de conocerlo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo por el pleno conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10. El Señor creó en nosotros un corazón con el propósito de llenarlo de su persona y su obra, y en ese corazón puso la mente para llenarla con sus pensamientos, sus planes, y para que lo recordemos en cada instante de nuestra vida. Igualmente puso el Señor en nuestro corazón una voluntad, pero no para que hagamos lo que nos provoque, sino para que permitamos que Él llene nuestra voluntad con la suya, y permitiendo que haga su voluntad en nosotros, seamos dignos de entrar en el reino de los cielos, que es el más grande galardón que ha preparado para sus hijos. También puso el Señor una emoción en nuestro corazón, para que aprendamos a llenarnos de sus emociones, gozarnos con su gozo, entristecernos con su tristeza, amar lo que ama, aborrecer lo que aborrece, y permitir que nuestras emociones sean las suyas. Además puso el Señor en nuestro corazón la intuición del Espíritu, y mediante ella quiere revelarnos cada día sus misterios que están contenidos en su palabra, que es un principio, un punto de partida que como hijos de Dios debemos ganar y vivir a diario. El mayor anhelo que tiene el Señor con nosotros es que vivamos permanentemente en comunión con Él, y para eso puso en nuestro corazón esa función que se llama comunión.
Él no quiere que dejemos un instante de banquetear con Él, que mediante la comunión continua Él pueda cenar con nosotros y nosotros cenemos con Él disfrutando sus insondables riquezas. Dios desea que vivamos una vida manteniendo una conciencia sin ofensa delante de Él y de los hombres. Cuando nuestra conciencia no tiene mancha ni acusación, vivimos una vida llena de paz con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Por eso es necesario que guardes tu corazón todos los días de tu vida. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Así como del corazón físico mana la vida del cuerpo, porque desde el momento en que deje de bombear sangre muere el cuerpo, asimismo nuestro corazón espiritual mana la vida de Dios. Por eso debemos procurar que nuestro corazón sea saludable, manteniéndonos en permanente comunión con Dios, para que el fluir de vida sea como el río caudaloso de Apocalipsis 22, que permanentemente está fluyendo y llenándonos de la vida y la naturaleza del Señor. Así creceremos, maduraremos y alcanzaremos el reino de los cielos. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:12. Concluye aquí este libro que esperamos puedas disfrutar y que ayudes a que otros disfruten la revelación que el Señor nos ha concedido en él, enviándole la dirección de la página www.las-primicias.com.